Hola, estimados compañeros y profesora. Nosotros somos el equipo 5 y nuestro tema a exponer son los plásticos. Los integrantes, como podrán ver, son Ramsés, Gerardo, Angélica, Rebeca, Ever y su servidor Ángel. Ok, siguiente. Para iniciar la historia de los plásticos vamos a remontarnos directamente a 1400. Básicamente en las colonias indígenas de americanos, como podremos recordar las mayas, etcétera, pues en estas ya se utilizaba el caucho. El caucho era obtenido de los árboles y pues su principal aquí inicio fue utilizarla pues para fabricar las pelotas que se usaban para los partidos. Luego nos vamos a 1736 con Charles, que hizo este francés que hizo pues una investigación en el Amazonas para posteriormente llevar este material a Francia y que fuera pues estudiado para ver cómo poder utilizarlo. Luego nos vamos más años adelante y nos topamos en 1791 con Samuel Peel, que pues este ya fue quien patentó por primera vez el método para impermeabilizar tejidos. Esto pues obviamente utilizando el caucho. Siguiente. Ya de aquí pues entramos un poco más en la industria. Ya en 1823 con Charles Mackintosh, este funda la primera fábrica y empresa llamada Masgo, que pues fabrica impermeables y ropa para lluvia. Esto pues igualmente con el caucho. Recordemos que este caucho hasta este punto no se ha transformado totalmente en el plástico que conocemos. En 1839 ya se descubre el volcanismo. El volcanismo es un proceso químico que se le hace al plástico para poder pues manipularlo más. Son químicos que se le agregan para que así pueda ser más maleable. En 1860, Pelan y Kohler fabrican, proponen un concurso, por así decirlo, donde le darán $10,000 a quien consiga reemplazar el marfil que se usa para las bolas para las bolas de billar. Este concurso pues sí fue un éxito y sí tuvieron un reemplazo, el cual fue igualmente un derivado del caucho. Siguiente. Y ya de aquí nos vamos pues a la época moderna, más o menos ya la contemporánea. En 1909 apenas, Leo Hendrik, pues crea el papel fotográfico, que se llama, él le denominaba baquelita. La baquelita era un plástico barato y no inflamable y muy versátil. Ya pues es bien conocido y aquí muchos dicen que inicia realmente ya la era del plástico de aquí en adelante porque era la primera resina sintética. Eso significa que era la primera elaborada totalmente por nosotros, ya no se obtenía del árbol o no completamente, sino que ya la podíamos fabricar de cero pues el producto final. Ya de aquí desde 1930 en adelante ya pues se desarrollan los polímeros que conocemos hasta el día de hoy, que básicamente son variables del mismo. Y sería todo de la historia. Muchas gracias. De ahí pasamos a lo que es la aplicación y uso del plástico. Como comentaba mi compañero, el plástico es un material que es muy versátil, por lo cual tiene una extensa gama de aplicaciones industriales en todo tipo de productos. Por este mismo motivo, el plástico ha sido explotado en todo, en cualquier cosa. Hubo un tiempo, hace ya unos 10 años, se podría decir que hubo un tiempo en donde era casi imposible ver un producto que no tuviera alguna mínima cantidad de plástico, ya que lo podíamos encontrar en envases, bolsas desechables, impermeables, juguetes, en cartas, videojuegos y en un sinfín de cosas más que podías encontrar hechas de plástico. Que muchas veces no eran ni necesarias hacerlas de plástico, pero por eso pasamos al siguiente tema. Siguiente. Y es ahí donde llegamos a la sobreexplotación del plástico, que como comentaba, muchas cosas no eran tan necesarias hacerlas de plástico, pero se hacían más que nada por costumbre. Un ejemplo claro de esto son las bolsas del supermercado, que no eran nada resistentes, se te podían romper. Muchas veces tenías que usar de dos bolsas para que pudieras soportar un gran peso, una gran mercancía, porque si no se te podían romper. Y eran cosas que se podían sustituir desde el inicio por bolsas de tela como las que se usan ahora, pero tuvieron que pasar muchos años
para que la gente se diera cuenta, las empresas se dieran cuenta de lo que contaminaban y tener que sustituirlas por, por bolsas reutilizables que aguantan más y contaminan menos. O incluso los popotes, que eran un término más de comodidad, porque no son necesarios a la hora de consumir algún producto bebible, sino que simplemente era por comodidad del consumidor. Y en los últimos años, todas las empresas han tratado de revertir esto, ya que es un material que tarda demasiado en degradarse y contamina demasiado el planeta. Hoy en día muchas empresas tratan de sustituir esto o con cartón o reciclando el mismo plástico que ellos producen para volver a usarlo de nuevo. Entonces, esto nos lleva a que de una u otra manera el fin del plástico tal vez no es tan lejano para la humanidad. Y eso sería todo de mi parte. Las características por las que el plástico es tan usado y tan abundante son porque tiene un bajo costo de producción, ya que con una cantidad pues relativamente pequeña de plástico puedes generar grandes productos con esto. El segundo es que es moldeable. Como podemos ver en la imagen, ahí se muestra un tubo pequeño de plástico que al ser soplado se expande y forma una botella, que este proceso puede pasar lo mismo tanto con juguetes como con productos para belleza o con otros distintos, lo que hace que sea tan funcional para todas las empresas como que sea incoloro, ya que al tener un color, podría decirse neutro, puede ayudar a que las empresas le pongan su sello, le pongan su propio color para que así sea más identificable y es más fácil hacerlo en el plástico que en otros materiales como puede ser en el vidrio o en el metal. Y otro punto por el que el plástico es tan usado es por su resistencia, ya que como este material no cuenta con iones como podría ser la piel humana o la sal, entonces al entrar en contacto con materiales tóxicos o ácidos, no sufre casi ningún daño, por lo que puede contenerlos y así hacer más fácil su manipulación. Siguiente. Pero todas esas características positivas que hacen sonar al plástico como el mejor producto para empaquetar nuestros productos tienen dos claros puntos negativos. El primero es el grado de reciclaje, que como dijo mi compañero Ever, hay demasiada sobreproducción de plástico, por lo que se acumula tanto que llega a estar en los mares y entonces eso puede dañar a nuestro medio ambiente, aparte que el tiempo para que se deshaga este material es casi aproximadamente de 100 años, haciéndolo demasiado duradero. Y otro problema es que si este llega a altas temperaturas hasta derretirse y volverte sumamente líquido, entonces va a soltar sustancias tóxicas para el medio ambiente y para nosotros los seres humanos, como puede ser el bicefanol BPA, que puede causar problemas hormonales en las personas y hasta producir cáncer en nosotros. Es por esto que su consumo debe de bajar para ya no ser tan contaminante. Bueno, ahora iremos con la obtención del plástico y su producción. Como podemos imaginar o ya sabíamos, el plástico es principalmente obtenido de la refinación del petróleo y sus distintas fracciones que éste produce. Y también, pues, por otros componentes orgánicos como pueden ser celulosa, caucho natural o sintético y gas natural. Es muy importante mencionar que la industria del plástico utiliza de todo el petróleo extraído en el mundo, el 6% para su fabricación. Bien, en el ciclo de producción del plástico podemos encontrar que para que este comience a producirse es necesario que el petróleo que obtengamos de distintas fuentes se refine. Y debido a su refinación, este se puede dividir en diferentes compuestos que se denominan fracciones, que prácticamente las fracciones son simples compuestos de distinta cadena o de distinta composición de hidrógeno
y carbono, los hidrocarburos. Después de que tenemos estas fracciones, simplemente las involucramos en un proceso que se llama polimerización. Este proceso es caracterizado porque distintos monómeros se componen y se juntan para formar monómeros más grandes o cadenas más grandes que se denominan polímeros, que recordemos que los polímeros pues son los plásticos. En este proceso de polimerización, a los polímeros se les puede agregar aditivos y entendemos por aditivos a químicos que cambian la composición o mejoran el plástico. Dentro de algunos químicos podemos obtener o ejemplificar los antioxidantes. Los antioxidantes son químicos que se incrustan al plástico en su proceso de fabricación para que así se le den propiedades como resistencia a la intemperie, por ejemplo, van a ser más duraderos y van a ser un poco menos dañados cuando estos se sometan a distintas formas de calor o a distintas presiones, etcétera. Finalmente de esto, pues una vez que tenemos el plástico listo ya con su aditivo o con su correspondiente tipo de plástico, se llega a la forma del plástico, que como ya mencionó mi compañero Ramsés, una forma es el soplado y hay otras que se llaman al vacío, a la presión y mecánico. De acuerdo al tipo de proceso que se le da al plástico o al tipo de combinación que se le da a sus monómeros para obtener polímeros, se obtienen dos tipos de plásticos, el termoplástico y el termoestable. Dentro de los termoplásticos podemos encontrar aquellas botellas, materiales para embalajes, envases, bolsas, etcétera. Y se caracterizan por ser plásticos que al someterse a calor pueden derretirse y a su vez pueden liberar al ambiente diversas toxinas. Los plásticos termoestables son los segundos. Estos son aquellos que jamás van a cambiar sus propiedades al ser moldeados. Dentro de esos podemos encontrar interruptores, aislantes, material aeronáutico, etc. Ah, y son muy importantes para el envase y embalaje. No, los nuevos polímeros. Actualmente, en la actualidad se ha buscado implementar nuevos polímeros con un tiempo de degradación más corto, ya que lo anteriormente se genera, bueno, en la actualidad también se generan mucho el PET y el PVC, pero estos son producidos por una creciente escasez de petróleo y de gas natural, ya que la producción de estos representa un impacto ambiental negativo porque pues genera contaminación y efectos secundarios al medio ambiente. El PDK es un polímero que es 100% reciclable, que además de poder volver a su estado molecular original, puede adquirir nuevas propiedades. Este plástico denominado PDK utiliza un polímero llamado polidicetoenamina. El valor diferencial de este polímero es que es mucho más fácil de separar del resto de componentes químicos que proporcionan las diferentes propiedades del plástico, desde la dureza, flexibilidad, color, entre otros. Estos plásticos se pueden volver a reutilizar y no se caracterizan por obtener este tipo de propiedades como las del color y la dureza y etcétera, ¿no? También generan beneficios para las empresas, ya que pueden estas reutilizar el material de forma indefinida y también reducen sus costes de producción. ¿Puedes pasarlo, por favor? Por otra parte, también está el PHA, que los polihidroxialcanoatos o PHA son un tipo de plásticos que se obtienen a partir de bacterias. Por lo tanto, su origen es 100% renovable y son completamente biodegradables y compostables. Además de que también se pueden obtener a partir de residuos de la industria alimentaria y en consecuencia constituyen un ejemplo claro de la economía circular. En la degradación de los PHA eh, está la degradación térmica que esta resulta por efecto de la temperatura, la degradación hidrolítica debido al contacto con el agua, la fotodegradación mediante la luz solar y la biodegradación, que es efectuada por los microorganismos. Estos tipos de polímeros se están produciendo para reducir un poco el impacto ambiental que se ha generado pues con los plásticos que se vienen usando últimamente. Así es.
Bueno, pues ahora vamos con las tendencias en envases flexibles. Los envases flexibles son aquellos formados por una o varias láminas de material plástico sellado o de papel pegado. Estas ofrecen diversas opciones en el planteamiento de un envase, de acuerdo a sus necesidades o a lo que se requiera, así como podemos ver en la imagen. Estos envases también son ligeros y pueden ser herméticos. Herméticos quiere decir que son perfectamente sellados, de modo que no dejan pasar ni entrar el aire o el líquido, ideal para la industria alimentaria. Siguiente. Eh, Estos envases flexibles también han sido sustituidos por los rígidos en productos líquidos, por ejemplo, en bebidas, en mayonesas, en salsas de tomate, en suavizantes y en detergentes para la ropa. Aquí, por ejemplo, tenemos unos jugos, como es que estos son envases rígidos y han pasado a las bolsas, a envases flexibles. También aplica en productos sólidos, como podría ser el café, las golosinas, la leche en polvo, cereales y entre otros. El ejemplo que tenemos aquí es del envase de vidrio del café a bolsa. Estos también ofrecen distintas funcionalidades que facilitan el uso del producto. Como podemos ver, este envase flexible de color negro tiene un abre fácil. Esto quiere decir que se puede volver a cerrar y abrir cuando sea necesario. El envase flexible verde tiene una boquilla que de igual forma puede ser abierta y cerrada cuando se requiera. Y pues en el envase del jugo pues simplemente es un popote. Siguiente. Eh, al, eh, Estos envases flexibles también son eficaces para su venta, pues al ser productos innovadores y prácticos hacen que su venta sea realmente eficaz, ya que como nosotros hemos visto en clase, nosotros los consumidores siempre vamos a buscar lo más práctico y la diferenciación entre los productos. Los envases flexibles también son amigables con el medio ambiente, ya que son más fáciles de reciclar que las botellas de PET o el vidrio o la lata. Asimismo, estos envases también requieren de menos tiempo de elaboración que a comparación de los envases rígidos. Eh, tienen Estos envases flexibles son más resistentes, ya que, como podemos ver, eh, aquí tenemos un envase rígido que es de cristal, lo cual quiere decir que puede ser más fácil de que se dañe con alguna caída o algún golpe. En cambio, en los envases flexibles tienen más resistencia y la posibilidad de que algo le pase o que se dañe es mínima. Estos también reducen los costos, como por ejemplo los costos de producción, ya que al ser flexibles no llevan sus etiquetas aparte como en los envases rígidos, sino ya vienen en el envase directo. También reducen los costos de almacenaje, de transporte y operaciones, pues al ser flexibles su manipulación es más fácil a comparación de los envases rígidos. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Bueno, compañeros y profesora, esto sería todo de nuestra parte y agradecemos a ustedes por ver. Gracias.